Una investigación exhaustiva y seria de los asuntos de política pública y gobernanza del país se analizan desde el observatorio. Porque los temas de impacto ya están bajo la lupa y los analizamos desde el observatorio. Saludos amigos y bienvenidos a este programa desde el observatorio. Programa del Observatorio de Sociedad, Gobernanza y Políticas Públicas de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Como siempre les habla su servidor, el doctor Hernán Vera Rodríguez, director del observatorio, y me acompaña, como es acostumbrado, la doctora Jennifer Castellanos Barreto, asistente de investigación del observatorio. Saludos, Jennifer. Saludos, doctor Vera, es un gusto estar con usted aquí desde el observatorio. Por supuesto, saludo a todos nuestros oyentes quienes se conectan a través de Católica Radio y a quienes escuchan esta retransmisión por alguna de las plataformas digitales de la PUCPR. Pues perfecto, Jennifer. Hoy tenemos dos colegas que van a hablar sobre seguridad alimentaria, que es un tema que hemos tocado marginalmente, ¿verdad? Cuando hemos tocado el tema, por ejemplo, de los objetivos del desarrollo sostenible. Te recordarás que los objetivos de desarrollo sostenible, pues el primero te habla del fin de la pobreza y el segundo te habla del hambre cero. Eso es particularmente importante en una isla como Puerto Rico, ¿verdad? Donde importamos una gran cantidad de los alimentos y donde con el azote del huracán María y del huracán Irma y con los temblores, pues se vio afectada la cadena de suministros. Y entonces hemos visto cierta escasez de productos y lo que llama la atención de la necesidad de una mayor seguridad alimentaria. Nos gustaría, Jennifer, que nos presentaras a los ponentes del día de hoy. Por supuesto, doctor. Tenemos al licenciado José L. Sánchez Montalvo, quien es un abogado admitido a la práctica de la profesión en Puerto Rico con experiencia en Derecho Civil y procesos administrativos gubernamentales. Tiene un bachillerato en Administración de Empresas con concentración en Mercadeo de la Universidad de Puerto Rico, recinto de la Universidad de Mayagüez. También tiene un Juris Doctor de la Facultad de Derecho Eugenio María de Hostos en Mayagüez y una maestría en Administración Pública de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, recinto de Ponce. Actualmente es director ejecutivo del Puerto Rico Prosperity Farmers Project de Victus Puerto Rico, un proyecto subvencionado por el Office of Partnerships and Public Engagement del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, el cual se centra en ayudar a los agricultores locales que presentan problemas de titularidad de sus fincas por concepto de herencia para que puedan obtener un título legal que les permita acceder a programas y servicios del USDA. Y tenemos a Heriberto Martínez Méndez, quien es un agrónomo que cuenta con un bachillerato en ciencias agrícolas con concentración en horticultura. Luego obtuvo una maestría en protección de cultivos, recientemente obtuvo una certificación en educación virtual, la certificación profesional más reconocida en el campo de la educación en línea en Puerto Rico. Actualmente es administrador y socio fundador de Bienestar Agrícola, LLC, donde está a cargo del desarrollo y producción de cultivos y promover la agricultura sostenible a través del establecimiento de áreas de demostración para educar a agricultores locales, organizaciones y el público en general. También trabaja como experto en contenido de conservación de recursos naturales del Puerto Rico Prosperity Farmers Project de Victus Puerto Rico, un proyecto subvencionado también por el Office of Partnership and Public Engagement del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, brindándoles capacitación en conservación de recursos naturales a los participantes del programa para ayudar a que su negocio agrícola crezca. Heriberto está afiliado a la Red Iberoamericana del Medio Ambiente, conocido por sus siglas como REIMA, organización que contribuye a la formación ambiental y el desarrollo sostenible en América Latina. Recientemente participó en 2 programas de capacitación certificados para construir y mantener negocios basados en la agricultura y para el desarrollo de proyectos agroturísticos y ecológicos. Le damos la bienvenida entonces al señor Heriberto Martínez y al licenciado José Sánchez. Bienvenidos a este programa desde el observatorio. Bienvenidos, compañeros. Para mí es Muchísimas un gracias. honor tenerlos aquí y una gran alegría tener a José, que José fue nuestro estudiante en varios cursos de
la maestría en Administración Pública, a quien felicitamos también por la reciente obtención de su grado de maestro en Administración Pública. Y Heriberto, pues qué bueno que puedas compartir con nosotros hoy. Quizás comenzar un poco, ¿verdad? Haciendo un trasfondo histórico, filosófico, ¿verdad? El libro de James L. Dietz, Historia Económica de Puerto Rico, que hay varias versiones, una en español y otra en inglés, le llama a la época post-1950 una época de crecimiento y desarrollo errado, ¿verdad? Así que Puerto Rico, pues, ¿verdad? En términos de la agricultura, pues posterga, vamos a decir, el desarrollo agrícola para involucrarse primero en un desarrollo capitalista nacional donde el Estado tenía sus propias empresas y el Estado era quien movilizaba la economía, ¿verdad? Con un modelo estatista quizás de lo que es la producción, lo cual cambia rápidamente después de la posguerra y se mueve a operación, manos a la obra. Y en ese proceso pues hay, ¿verdad? Como una negación, ¿verdad? De que la agricultura pueda ser una forma de solucionar los problemas del país. Es interesante que en el epílogo del libro de Dietz tiene un apartado que se llama la marginalización de la agricultura. Y quisiera leerle algunos extractos para quizás comenzar a discutir por ahí. Dice Dietz, contrario a los modelos de exceso de mano de obra en los que se basó el programa de industrialización que anticipaban un crecimiento de la productividad agrícola, el programa de desarrollo de Puerto Rico dejó la agricultura a la deriva. Más adelante dice, la estructura económica de Puerto Rico no ha sido capaz de satisfacer todas las necesidades de alimentos de la isla desde antes del comienzo del control de los Estados Unidos. Incluso cuando la economía era primordialmente agrícola, la producción se orientaba hacia el exterior. El azúcar, el tabaco y el café se producían para exportar y las mejores tierras se dedicaban a estos renglones, mientras para el cultivo de los alimentos de consumo doméstico se reservaban predios relativamente pequeños de productividad marginal. De modo que ha sido el desarrollo de una estructura particular del capitalismo junto con un sistema de protección orientado y controlado desde el exterior, lo que ha sentado la base para un desequilibrio permanente entre la oferta local y demanda total de alimentos. Así que con esos extractos del libro de Dietz de trasfondo, pues quisiera que me comenzaran a hablar, ¿verdad?, de cómo ustedes ven la seguridad alimentaria en Puerto Rico, cuáles son los retos que tiene y quizás para la segunda parte del programa, pues entonces hablar de lo que están haciendo sus proyectos particulares. Así que tienen el foro, compañeros. Bueno, muchas gracias, doctor Vera y doctora Castellanos, por esta oportunidad de poder hablar de este tema que es tan importante para nosotros, ¿verdad? Porque somos un archipiélago y pues dependemos, ¿verdad?, de todo lo que entra, los suministros que entran. Ciertamente ese punto de Dietz es muy importante porque tenemos que recordar que una de las razones primordiales por los que los Estados Unidos invade a Puerto Rico, económicamente hablando, era para aumentar también su industria azucarera que estaba en el boom específicamente en ese tiempo y pues no podemos dejar pasar ese dato porque era mucho lo que ganaban al aumentar su producción con las tierras del área sur de Puerto Rico, que son las más fértiles de la isla. Eso afectó grandemente la canasta básica de alimentos del puertorriqueño desde ese tiempo, porque el monocultivo, se dedican las mejores tierras de Puerto Rico al monocultivo y se olvida la nutrición inmediata o cercana ¿verdad? Y ese abastecimiento de productos frescos para la ciudadanía puertorriqueña. Así que a mí me parece que
de entrada, la llegada, ¿verdad?, de Estados Unidos a Puerto Rico, obvia totalmente, ¿verdad?, el beneficio que trae, ¿verdad?, tener una canasta básica sólida de alimentos para la ciudadanía, lo que se traduce también en una mejor producción de su clase obrera. Pues obviamente pues lo seguimos viendo a través de los años y de las décadas, como hoy día estamos en una situación precaria en el que 15%, solamente 15% de los productos que consumimos ¿verdad?, se producen en Puerto Rico. Me parece interesante, ¿verdad? Ese planteamiento que él hace de que hacemos una estructura económica hacia afuera, ¿verdad? Que hay una producción local, pero sea agrícola o sea industrial, es siempre hacia afuera, ¿verdad? Orientada a la exportación. Pero entonces eso tiene otro lado de la moneda, que es que entonces la canasta básica de alimentos de la cual mencionas, pues dependemos casi totalmente de la importación, excepto en ese 15% que menciona. Heriberto, ¿alguna aportación en este renglón? Sí, a todo lo que José acaba de mencionar, y yendo atrás la palabra quizás errática o errónea que mencionó en el escrito, ¿verdad? De esa tipo de agricultura. Es más bien quizás a lo que es el monocultivo que está hablando José, ¿verdad? Utilizar las mejores tierras para quizás producir un solo cultivo. Entonces, ¿qué va a requerir eso? Grandes extensiones de terreno, va a requerir, se traduce a mayor obra laboral. La mano de obra se tuvo que mover a quizás estos llanos y abandonamos los campos donde era que se producía el mayor por ciento de la canasta básica. Es por esto que yo entiendo que se menciona lo de esa errática, que abandonamos la producción de un alimento nutritivo por insertarnos en un mercado global internacional. Cualquiera de los dos o ambos, ¿qué factores podemos señalar como factores que han afectado la sostenibilidad alimentaria en Puerto Rico? Bueno, por mi parte puedo decir, ¿verdad? Basado en la experiencia que tenemos en nuestra organización, es que uno de los factores muy importantes es la falta de mano de obra agrícola para poder entonces trabajar esos productos que nutren nuestra canasta básica. Actualmente hemos visto cómo ha habido una movilización de trabajadores extranjeros a Puerto Rico, impulsado por el Departamento de Agricultura, para poder entonces suplir esa necesidad de mano de obra. Y pues ellos han tratado de hacer bastante laxo este proceso de inmigración para que vengan a Puerto Rico a trabajar. Eso es uno de los factores muy importantes que afecta eso. Otro es también, pues obviamente, el encarecimiento de los productos, por lo que habíamos mencionado, el impuesto al inventario que tienen, ¿verdad? También que encarece el precio de los alimentos, y también el uso de los terrenos más fértiles en Puerto Rico para, ¿verdad?, el establecimiento de industrias como, ¿verdad?, lo que son las semilleras para modificación genética de las semillas, y para actualmente que se está proponiendo, ¿verdad?, utilizar más terrenos agrícolas para poder comenzar con la generación de energía renovable. Así que a mí me parece, ¿verdad?, que esos puntos son importantes tenerlos en cuenta. En términos de la mano de obra, antes de pasar con Heriberto, ¿tú consideras que tiene que ver con los salarios mínimos que se pagan en la agricultura, o tiene que ver con la emigración de muchos puertorriqueños, ¿verdad?, a raíz de los huracanes, a raíz de los temblores, o es un asunto cultural de que no nos gusta trabajar en la agricultura? Me gustaría tu evaluación de ese punto. A mí me parece, ¿verdad?, que son varios factores los que afectan esta situación. Mayormente, ¿verdad?, porque tenemos que tener en cuenta de que la agricultura
según hablaba ahorita con Heriberto, la agricultura es un acto de fe, ¿verdad? Que está influenciado por muchas variables y específicamente, pues, tú sabes, el clima, ¿verdad? Las dificultades geográficas y pues yo creo que la romantización de la agricultura es algo que debemos tener mucho cuidado con ello. La agricultura es un trabajo fuerte, es un trabajo que requiere mucho esfuerzo y mucho sacrificio. Y pues la realidad es que muchas personas deciden no trabajar en la agricultura porque el salario mínimo no es un salario justo para un trabajador agrícola. Y hay que decirlo, ¿verdad? Nosotros, desde nuestra experiencia con los agricultores que hemos impactado, la queja mayor es: no tengo gente que me ayude a recoger los frutos. Se me pierde la cosecha porque no encuentro personas. Y te puedo decir en un plano muy personal, ¿verdad? Con este trabajo que hemos estado haciendo a través de los años, pues yo también me he convertido en un agricultor y puedo decir que soy agricultor principiante, ¿verdad? Y en mi carácter personal es cierto, no se encuentran personas para trabajar en la agricultura. Por eso es que hay tantas personas, ¿verdad? Y agricultores que tienen un poco más de conocimiento del sistema y tienen más recursos que recurren a este sistema de inmigración, ¿verdad? Para atraer trabajadores a través de las visas H2A, que cabe mencionar, a diferencia de las visas de trabajo H2B, que son para otros trabajadores de otras industrias, la visa de trabajo agrícola H2A no tiene un límite en Puerto Rico para atraer trabajadores. O sea que aquí en Puerto Rico la pluma está abierta, vamos a ponerlo de esa manera. Se pueden traer todos los trabajadores que se necesiten. Y pues por eso es que se está llegando a este punto. Y me parece que hay que repensar esto de el salario para los trabajadores agrícolas. Yo puedo decirte que he ofrecido trabajo en mi finca hasta $12 la hora y como quiera no encuentro trabajadores, ¿verdad? Y puedo dar fe también de otros trabajadores, agricultores que tienen el mismo problema, que han decidido aumentar también la paga, pero que se han encontrado con el problema de que el banco de talentos está bien reducido. Heriberto, ¿algún comentario sobre estos factores limitantes que han limitado la producción agrícola y la seguridad alimentaria en el país? Sí, primero quiero, ¿verdad? Enfocar quizás unas dimensiones que se puede dividir lo que es la seguridad alimentaria, ¿verdad? La doctora Mirna Comas ha desarrollado varios escritos y ella establece, ¿verdad? La disponibilidad, cómo llega ese alimento a la casa, de dónde viene, cuántos días estuvo en el mar, también la estabilidad de los sistemas de producción, que cuando, ¿verdad? Esa importación, factores de cambio climático, factores políticos sociales fuera de nuestra isla nos afectan esa cadena de suministro. También la accesibilidad, ¿verdad? Podamos tener un alimento quizás en esas góndolas, pero quizás no tenemos ese dinero o no nos alcanzó el dinero para acceder a ese alimento. Y también la adecuación, ¿verdad? La adecuación hace cuán nutritivo es ese alimento que estamos consumiendo. A veces tenemos el dinero para comprar quizás un alimento bien nutritivo, pero cuando comparamos con unos que no tienen tanto valor nutricional, pues tenemos que irnos quizás por esa opción y a la larga tiene unas consecuencias, ya sea tú como persona, ¿verdad? En enfermedades, a través de los años. Y pues esas son unas dimensiones. También el agricultor, cómo se está desarrollando esta agricultura en la isla. Si vamos a depender de insumos sintéticos, de productos sintéticos, tenemos que también evaluar que esto no se produce aquí en la isla. Estos productos también llegan de otros lugares y que pueden ser afectados la cadena de suministros de ellos y por ende se va a afectar su producción en la finca. ¿Qué estamos mirando ante el cambio climático, verdad? Llevar una agricultura de conservación, una agricultura climáticamente inteligente, donde se consideren prácticas de conservación para el mejor desarrollo de esos cultivos y tener más beneficios como bajar la temperatura del suelo, aumentar la vida silvestre, ¿verdad? Que esos pajaritos sigan llegando a nuestras fincas,
Me han comentado que habían lugares donde había agua, ¿verdad?, de manantial, y por la eliminación de árboles, ¿verdad?, la poda excesiva para la agricultura, pues los manantiales se han ido secando y se encuentran un poco más abajo. Ante esto, ¿verdad?, podemos también hablar un poco del consumidor. El consumidor tiene que aumentar el consumo de frutas y alimentos nutritivos. A esto entiéndase farináceos, la yuca, la yautía que se puede producir en el patio de la casa, y reducir el consumo de azúcares, grasas y sales que pues, por ende tenemos un problema puede estar relacionado a problemas de enfermedades. Básicamente propiciar los mercados locales y los productos que se desarrollan aquí. Es básicamente lo que quería aportar. O sea que realmente estás planteando que con la producción local muchas de estas limitaciones se pudieran mejorar, ¿verdad? Pudiéramos tener un producto más fresco, pudiéramos tener un producto más disponible, más accesible, adecuado para todos. Así que resulta bien interesante y vemos con buenos ojos que gente como José y muchos jóvenes, empresarios jóvenes, pues están invirtiendo en el área de la agricultura. Y entonces eso, pues yo creo que es un tema bien importante. ¿Alguna cosa que tengas que mencionar sobre eso, José, sobre los jóvenes dedicándose Sí, a la... mire, es muy importante ese tema y eso va también atado al trabajo que estamos haciendo, ¿verdad? Vamos a abundar un poco más adelante, pero básicamente tratar de hacer esa sucesión entre el agricultor ya que está de salida y hacerle esa pase de batón para el agricultor que está subiendo y ayudar a esa nueva cepa de agricultores y darle visibilidad en la isla y en sus comunidades para que sepan, este es el que produce comida en mi barrio y lo apoyo a ese. Perfecto, pues en la segunda parte de este programa vamos a tocar el tema de los proyectos, precisamente lo que ustedes han estado involucrados recientemente. Así que amigos, pausamos y volvemos en breve desde el observatorio. Desde el observatorio, bajo la lupa, acciones con propuestas. Amigos, estamos de vuelta desde el observatorio, hoy hablando de seguridad alimentaria con el licenciado José Sánchez y el agrónomo Heriberto Martínez Méndez. Continuemos, licenciado. Pues licenciado, quisiera, ¿verdad? Que estábamos hablando fuera del aire sobre unas estadísticas que tienes preparadas sobre la seguridad alimentaria en el país y los vínculos de esa seguridad alimentaria con la pobreza o la falta de esa seguridad alimentaria con la pobreza. Así que podemos comenzar por ahí. Sí, básicamente, ¿verdad? Primero debemos definir lo que es la seguridad alimentaria, ¿verdad? Se define como la disponibilidad en todo momento de suficientes suministros de alimentos básicos para sostener el aumento constante del consumo de alimentos y compensar las fluctuaciones en la producción y en los precios. Ese acceso, ¿verdad?, a físico, económico y nutritivo, de alimentos nutritivos en todo momento. Esa es la seguridad alimentaria. Entonces, pues, el informe de seguridad alimentaria del Instituto de Estadísticas de Puerto Rico, que data del 2015 y que tenemos que tener en cuenta que esto se fue agravando, ¿verdad? O que los números pudieron haber incrementado vertiginosamente por los eventos de María, de la pandemia, de los terremotos, pues son los siguientes. Según la encuesta del Behavioral Risk Factor Surveillance System del 2015, que realizó el Departamento de Salud, se reflejó que el 33.2% de la población de 18 años o más en Puerto Rico presentó inseguridad alimentaria. El 9% de esa población se encontraba en categoría de muy baja seguridad alimentaria. Por otra parte, el 21.7% de las personas indicaron que en los últimos 12 meses hubo ocasiones en las cuales tuvieron que servirse menos cantidad de alimentos o dejar de comer una de sus comidas diarias por falta de dinero. Aproximadamente una cuarta parte de estas personas lo hizo casi todos los meses. O sea que estos son unas cifras bastante alarmantes.
Por ejemplo, en Puerto Rico se refleja que en la región de Arecibo presentó el mayor porcentaje de inseguridad alimentaria en Puerto Rico con un 40.6%. Las regiones con menor seguridad alimentaria fueron el área metro, por supuesto, con 31.8% y Ponce con un 31.4%. El 44.3% de las personas con inseguridad alimentaria percibieron su salud como una regular o pobre. El porcentaje fue mayor en las mujeres en comparación con los hombres. Así que todas estas estadísticas, ¿verdad? Lo que demuestran es que nosotros tenemos que hacer un plan nacional, como muchos expertos lo han planteado, para poder mejorar la seguridad alimentaria y convertirla ya en una soberanía alimentaria en Puerto Rico y no depender, ¿verdad?, de los insumos y de lo que viene de afuera. Porque, ¿verdad?, tenemos que tener en cuenta que la pobreza en Puerto Rico es algo que es real y pues nosotros, ¿verdad?, desde donde estamos, tal vez en el diario no lo podamos percibir, pero haciendo un estudio minucioso, ¿verdad?, de las comunidades en riesgo, de las comunidades que están, ¿verdad?, con necesidades, la pobreza es real en Puerto Rico, doctor, es real. Por ejemplo, 36 de los 78 municipios en Puerto Rico cuentan con 50% o más de su población en una situación de pobreza. Vamos y definamos pobreza, porque en una familia está establecido que una familia de al menos 3 personas en su núcleo familiar que tengan un ingreso de 19.985 según la definición, están en niveles de pobreza. Yo conozco muchas personas que están en esa situación y mucho peor. Así que es bien importante esa visibilización de lo que es la pobreza en Puerto Rico, ¿verdad? Porque de ahí es que parte también la inseguridad alimentaria. Heriberto, si quieres sí, no, algo, quizás yo hacer una intervención, José, que es que este tema que traes, ¿te acuerdas que en el 2013 yo escribí un libro sobre la pobreza en Puerto Rico, que se lo comparto en algunos de los cursos? Y alguna gente, no te creas, miraba a uno por encima del hombro, pero ¿qué hace hablando de la pobreza en Puerto Rico? Que le pasaría lo mismo a la doctora Linda Colón, que tiene otro libro sobre la pobreza en Puerto Rico, y cualquiera que haya cometido esa investigación, ¿verdad? Porque nosotros tenemos una mentalidad de país desarrollado, ¿verdad? Nosotros tenemos un tren urbano, nosotros tenemos un choliseo, que es un venue, ¿verdad?, comparado con los de Estados Unidos. Tenemos la avenida Isla Verde, el condado, la autopista, que ya no está muy buena que digamos, ¿no? Pero la otrora vitrina del Caribe. Claro, claro. Entonces tú hablar de pobreza en una situación como esa, pues es un poco atrevido. También porque la gente considera, tema que también traigo en el libro, que lo consiguen en publicaciones.pucpr.edu, tienen que buscar un poquito porque aparecen primero los libros más recientes bajo publicaciones académicas. Pues es un análisis de las ayudas máximas que recibe una persona por los cheques del PAN. Así que las personas creen que como en Puerto Rico se da la ayuda del programa de asistencia nutricional o la tarjeta esta de la familia, pues todo el mundo come adecuadamente, y no es cierto. No es cierto, no da el máximo que se le da a una persona o una familia por los sellos de alimentos, no da para una dieta que cumpla con los requisitos que Heriberto y tú han mencionado en el día de hoy. También hemos visto los aumentos de los food banks. O sea, si aquí no hubiese hambre, pues ¿por qué están los food banks más activos que nunca? ¿Por qué están los comedores universitarios más activos que nunca, no? Ahora en tiempo de la pandemia quizás no lo vemos mucho, pero entonces está todo eso. Y ciertamente, pues, estos temas el acceso a los alimentos y el acceso a una dieta adecuada, pues sigue siendo un gran reto para el país. Heriberto, ¿algún comentario? Sí, es importante, y le paso la palabra a Heriberto. Ahorita hablábamos acerca de un dato que él me mencionó acerca del aumento del consumo del azúcar
y la baja en consumo de frutas, ¿verdad? Lo que me habían mencionado, Eric. Sí, tienes la palabra, Heriberto. Sí, tomando de la relación a eso, ahí volvemos a la dimensión que hablamos de accesibilidad, de dónde proviene el dinero que tenemos para adquirir ese alimento de la góndola, ¿verdad? Que va bien atado a los primeros puntos que quería traer de la seguridad. En este caso, ¿verdad? La tarjeta, quizás tenemos un dinero y cuando vamos tenemos que escoger entre el producto que tiene un valor nutricional que nos haría bien, o tenemos que escoger en ahorrar ese dinero, en sacarle el máximo quizás y llevarnos más productos para poder abastecer el hogar. Entonces, partiendo de eso, ¿qué pudiésemos estar haciendo, verdad? ¿Qué se puede llevar paralelo a esto? Quizás crear un comité de expertos, José acaba de mencionar algo así también, ¿verdad? Un comité entre este sitio de investigaciones donde se combinen distintas agencias intergubernamentales, ¿verdad? Con el fin de propiciar el sector agrícola del país. Quizás se puede llamar, quizás establecer una junta de planificación ambiental, una junta de planificación agrícola que vele por este desarrollo sostenible y maximizar la utilización de terrenos agrícolas que tenemos en el país. Poner un fin poner unos objetivos claros que vamos a producir quizás la canasta básica como pueblo y todos mirar en ese norte, ¿verdad? Variado a lo que son prácticas de conservación que van a esa producción agrícola que se pueden tomar ahí. Estamos hablando de distintas agencias, ¿verdad? Como autoridades de tierra, de Departamento de Agricultura, la AEMIA, para que se hagan esas investigaciones y se publiquen los resultados al pueblo. Es importante la educación. Agradezco, ¿verdad? Estos temas que se discutan públicamente, porque es algo que necesitamos como aportar, ¿verdad? Como más de estos temas para contribuir a lo que es la seguridad alimentaria. La estadística está, los resultados están, hay que sentarse, verlo, cómo vamos a girar en torno a ella, cómo vamos a trabajar ese tema. Sí, yo creo que las nuevas generaciones están muy abocadas a, ¿cómo te digo?, a apoyar al agricultor local. He visto mucho, ¿verdad?, apoyo a estos proyectos. Ustedes me dirán el nombre correcto, pero de Farmer to Consumer, ¿no? Y estos proyectos de los Farmers Market en Ponce se llenan bastante, y en la isla. Esos son fenómenos que a mí me llaman mucho la atención, ¿verdad? Con respecto a eso. ¿Algún punto, alguna aportación sobre eso, ¿verdad? Estos proyectos de Farmer to Consumer y de los Farmers Market. Sí, hemos visto un incremento en esa modalidad, ¿verdad? Dado que hay muchos agricultores que están subiendo ahora que se han dedicado, ¿verdad?, a lo que es más la agroecología, a producir alimentos en lugares que no sean grandes extensiones territoriales, pero que puedan suplir, ¿verdad?, una gran cantidad de la canasta básica. Hemos visto estas modalidades que son las cajitas saludables, Claro. en el que el agricultor establece una ruta y va a diferentes pueblos y pone un itinerario, ¿verdad?, donde va a estar, y esa canasta o esa cajita incluye frutas, vegetales, especias, diferentes, ¿verdad?, alimentos que nutren esa canasta básica. Y pues es importante, como dije ahorita, la visibilización de esos agricultores de la comunidad, del área, y el apoyo a ellos, ¿verdad? Para que en diferentes aspectos, y nosotros donde estemos parados deberíamos apoyarlo y ver de qué manera podemos aportar, ¿verdad? Y por eso es que nuestra organización está supliendo unas necesidades que no se habían visto antes en esta clase agrícola. Y es por eso, porque tenemos que darle importancia al agricultor local, al que produce el alimento cerca de nosotros, que es más fresco, más nutritivo, sin unos insumos que sean dañinos para la salud, y que podamos entonces depender en todo momento, y que podamos darle ¿verdad?, fuerza a ese movimiento, sabiendo que ellos están claros en que los vamos a apoyar, de que la comunidad los va a apoyar, de que van a estar ahí comprándoles sus alimentos y no nos vamos a ir a olvidarnos de ellos,
a comprar en grandes cadenas, sino que podemos seguir apoyándolos para cuando vengan estos eventos que afectan a nuestro archipiélago, como desastres naturales y otros eventos, podamos tener alimentos y no ver, y no alarmarnos cuando veamos esas góndolas vacías, de que no llegan los suministros desde San Juan, ¿verdad? Sino que la comida está aquí con nosotros. Sí, me gustaría en esta parte ya final del programa que me hablaran de sus proyectos, me hablaran de Victus y me hablen de bienestar, así que tienen el foro. Pues mire, ¿verdad? Muchas gracias por la oportunidad de presentar nuestros proyectos a la ciudadanía. Por mi parte, Victus Puerto Rico nace en el 2010 y finales del 2018 como una inquietud que teníamos como abogados para poder entonces ayudar o aportar a la clase agrícola. Ya dentro de nuestra organización, pues habíamos trabajado con tema ambiental, como usted bien lo conoce, ¿verdad? Y pues decidimos irnos por esa área y encontramos una necesidad específica que había en la comunidad agrícola de que muchas personas dedicadas a la agricultura no tenían un título de propiedad de sus fincas, que habían heredado la finca de bisabuelo, de abuelo, y al día de hoy no se habían hecho declaratorias de heredero, no había ningún justo título, y la importancia que tiene eso, porque si no tienen un título que puedan presentar en las agencias tanto estatales como federales, no pueden aprovechar programas, servicios, incentivos para la clase agrícola. Estamos hablando ahí de obtención de préstamos, subvenciones, seguros, toda esa serie de cosas, ¿no? Toda esa serie de cosas. Entonces, al ver esa necesidad y al ver que no había ninguna organización en Puerto Rico, pensé que decidiera trabajar con las comunidades desventajadas de agricultores que no tienen los fondos para poder llevar ese asunto legal o ese proceso legal. Pues identificamos unos fondos a través del Office of Partnerships and Public Engagement del Departamento de Agricultura Federal, que permite que nosotros como organización sin fines de lucro podamos darle el servicio, la asistencia legal a estos agricultores que no tienen los medios para poder realizarle las declaratorias de heredero y que puedan tener su título y poder entonces acceder a estos fondos. En conjunto con esto, pues entonces hicimos una alianza ¿verdad? Con el agrónomo Heriberto Martínez, que está aquí con nosotros, para que entonces nos ayudara con esta parte de lo que es la conservación de recursos naturales, ¿verdad? Y que pudiéramos entonces darle ese beneficio adicional en nuestro programa a los agricultores, porque la conservación de los recursos naturales es una de las piezas clave para poder tener un negocio agrícola sustentable, que dependa de menos insumos, que dependa de no utilizar fertilizantes, que dependa de no utilizar tanta maquinaria para poder ¿verdad? Corregir situaciones que hay en los terrenos. Así que le damos a través de nuestro programa, que es el Puerto Rico Prosperity Farmers Project, ¿verdad? La asistencia legal, que es el núcleo de nuestro programa, pero le damos unos módulos de enseñanza en los que le damos temas como conservación de recursos naturales y establecimiento de prácticas de conservación, innovación empresarial, donde le ayudamos a conocer el beneficio de recopilar data de su negocio agrícola para cuando se abran, por ejemplo, programas de emergencia, luego de eventos naturales, que puedan tener data para poder presentarle a las agencias y que puedan indemnizarle por los daños que recibieron. Y también tenemos el módulo de temas legales que afectan la agricultura, en el que hablamos sobre diferentes aspectos que muchas veces los agricultores desconocen, pero que son tan importantes para que puedan desarrollar sus negocios, como por ejemplo lo que son las estructuras corporativas o de LLC, lo que es una cooperativa, lo que es una servidumbre de paso, lo que es usucapión, diferentes términos que ¿verdad? Para el oído muchas veces del lego puede sonar estridente, pero nosotros en un lenguaje de arroz y habichuela, pues les explicamos, mira, esto es lo que necesitas saber para que puedas echar adelante el negocio. Así que pues, básicamente eso es lo que estamos haciendo, nos estamos
dedicando al área sur y el área oeste de Puerto Rico. Con este programa estamos impactando los pueblos desde Ponce, ¿verdad? Hasta Mayagüez, todos estos pueblos que comprende esa área. Y estamos actualmente en nuestro segundo año del programa. Exitosamente hemos ayudado a bastantes agricultores y los enlazamos con lo más importante. La finalidad es, además de ayudarle con lo legal, enlazarlo con los programas y servicios que necesita de otras entidades que sí están disponibles y que pueden también brindarle un beneficio integral a esa comunidad. Tremendo. Heriberto, ¿nos habla de bienestar? Sí, aprovechando, ¿verdad?, que estamos lo de Victus, mi relación con Victus, en el módulo de conservación, además de dar, ¿verdad?, una información, unas diapositivas con el grupo de agricultores, este servidor y un asistente visitamos la agricultora a la finca para desarrollar quizás un plan más ajustado a ese agricultor, que no tan solo se queda quizás en una presentación. En mi visita al campo, ¿verdad?, identificamos algún problema de recursos o al contrario, identificamos prácticas culturales que está ya haciendo el agricultor y que no sabía que tienen un efecto positivo en la conservación de los recursos naturales. En parte ahí también se desarrolla una herramienta de conservación, que es una herramienta, ¿verdad?, que se utiliza para marcar el contorno. Esto es una siembra que se debe recomendar, ¿verdad?, en la montaña, en la zona montañosa del país. En todo tipo de agricultura se debe utilizar el contorno, ¿verdad?, para minimizar el impacto que pudiese tener esas escorrentías generadas o el efecto que vamos a tener en las cuencas hidrográficas luego, ¿verdad? Y partiendo de ahí, ¿verdad?, volviendo un poquito atrás, bienestar agrícola. Esto, ¿verdad?, es un proyecto que se desarrolla en Las Marías, en una finca de producción agrícola. Nos especializamos más bien en hortalizas menores y en la producción de jengibre, específicamente el cultivo del galangal. Variado a la producción agrícola de este proyecto, decidimos establecer distintas prácticas de conservación a pequeña escala que sirvieran de demostración, ¿verdad?, para que esta persona interesada en conocer una práctica variada a una producción agrícola pueda visitar este lugar y asociarse con ella. De ahí es que parte esto del 2016, de la inquietud que tuve como estudiante, que quería hacer una práctica, encontrar un lugar donde se conservara la naturaleza, ¿verdad? Y es de ahí que decidí abrir este espacio en pequeño en Las Marías, demostrar que sí se puede llevar una producción agrícola variada a la conservación de los recursos naturales. Y es de ahí que, pues, al pasar de los años actualmente recibimos estudiantes de internado que pueden ver cómo se produce en Puerto Rico variado a conservar la naturaleza. Sí se puede producir conservando la naturaleza. Entonces, es parte de ahí de lo que es la misión, ¿verdad? Ese intercambio de ideas y experiencias plasmadas en campo. Hay alrededor de unas 12, 15 prácticas establecidas en sistemas abiertos. Ahora mismo también tenemos un sistema cerrado donde se producen hortalizas menores. Y pues, ese es el fin de bienestar agrícola, ¿verdad? Exponer ese intercambio de ideas y conocimientos relacionados a la producción agrícola y la conservación de recursos naturales. Tremendo. Heriberto, ¿dónde pueden comunicarse con Bienestar Agrícola? ¿Algún correo electrónico, algún teléfono? No te escuchamos. Voy a escribirlo aquí, el correo y el número de teléfono. El número de teléfono es el 939-245-4844. 245-4844. Y ahora estoy escribiendo aquí el de tienes que decirlo porque no sale en el de esto. Tienes que Bienestar, sí, es Bienestar Agrícola, pr@gmail.com. Ok, Bienestar Agrícola @gmail.pr.com. Y José, Victus. Sí, para comunicarse con Victus pueden entrar al portal cibernético www.victuspuertorico.org.
Ahí pueden, ¿verdad? Dejar un mensaje o también a nuestro correo electrónico victuspuertorico@gmail.com para que puedan enterarse de las próximas actividades y de, ¿verdad? Si es agricultor, pues puedan ser evaluados para obtener beneficios de que podamos entonces ayudarlo con su titularidad, ¿verdad? De la finca y pues que pueda ser parte de nuestros módulos de enseñanza y que nuestros, ¿verdad? Agrónomos de nuestro grupo puedan visitar la finca y que puedan entonces darle una ayuda técnica más especializada. Perfecto, gracias, José. Muchísimas gracias al licenciado José Sánchez y por supuesto al agrónomo Heriberto Martínez por habernos acompañado en este espacio desde el observatorio. Una información bastante importante y valiosa para toda la comunidad en Puerto Rico. Y por supuesto los invitamos para que sigan la página, se enteren más de la información o busquen más información acerca de estos grandes proyectos para todos los agricultores y gente interesada en la agronomía. Muchísimas gracias por haber estado en este espacio, a los dos, y por supuesto a todas las personas que escucharon este episodio desde el observatorio. Les recordamos que esta información queda grabada en las plataformas digitales de la PUCPR como Facebook o en el canal Huellas del Futuro en YouTube o en Spotify. Por supuesto nos pueden escuchar en formato podcast. Así que les agradecemos mucho, los esperamos en una próxima emisión desde el observatorio. Muchísimas gracias. Hasta pronto. Forma parte de nuestro análisis. Comparte tus opiniones con el panel. Comunícate con nosotros a observatorio.pucpr@pucpr.edu. Desde el observatorio, una producción de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico.